Bienvenidos a un día más a Cultura Chatarra. Mi nombre es Cripto y estoy acá inaugurando una nueva sección, un nuevo programa que está espectacular. Está espectacular porque hay dos personas que me van a acompañar si todo sale bien todos los martes. Don Gonzalo La Carrera y Vanessa Kaiser. ¿Cómo están ustedes? Hola, Cripto. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Gonzalo. Hola Vanessa, hola Cripto, qué rico estar aquí de nuevo. Estuvimos la semana pasada, hicimos un programa, creo que fue la semana pasada o la antepasada, pero entretenido, Sí, bonito proyecto. súper bueno, súper bueno. Y bueno, creamos este nuevo programa llamado La Revolución Facho Pobre. Y va un poco porque hace rato que se viene dando este prejuicio de que la derecha era de una casta en específico, una casta empresarial multinacional o una casta multimillonaria, y eso no es verdad. El pensamiento de nuestro lado no necesariamente tiene que ver con un bloque en específico, es transversal. Estamos llegando no solamente a todo el país, sino que a diferentes tipos de comunas, a diferentes edades y diferentes tipos de personas. Hoy en día, ser facho pobre se dice con orgullo, que es un término despectivo que nos han dicho desde siempre, fachos pobres. Lo entretenido es que la izquierda siempre ha estado en contra del clasismo, pero decir a alguien pobre es tremendamente clasista. Y tratarnos de facho también es totalmente lejano a nosotros porque el fascismo quiere un Estado grande, fuerte, controlador, justamente lo contrario de lo que queremos nosotros. Gonzalo, Vanessa, ¿qué piensan ustedes eso de que hoy en día ser facho o ser facho pobre es algo transversal y que nos hayamos apoderado de este término y que podamos utilizarlo a nuestro favor, esté creciendo, se esté siendo con orgullo? Porque antes ser de derecha, uno como que lo decía más callado. Hoy en día ya no es tan así. Hay un autor del lado nuestro que habla de que existen palabras comadrejas, porque había un antiguo mito en otros países donde se decía que había una comadreja que podía, sin romper la cáscara del huevo, comerse lo que había dentro. Entonces hay palabras que le pueden quitar a otras palabras su significado y se lo chupan así, como por ejemplo cuando hablan de justicia social. Esa justicia social la hacen con la plata que le sacan a la gente de clase media, media baja, baja, y también a los demás, pero la mayor parte, el mayor colchón viene de ahí, ¿no es cierto? Y con eso después en realidad clientelizan a mucha gente a través de políticas públicas, y entonces no tiene que ver de alguna forma lo que estamos haciendo con el facho pobre, es un poco como ese juego con la comadreja, ¿no? Como decir, ok, ¿sabes qué más? Nos vamos a olvidar que facho significa todas esas cosas malas y como a mucha honra, es como, ¿no? Ya, basta, está bien, te la doy, pero mira todo lo bueno que somos. Oye, a mí me da tanta risa lo del facho pobre porque en realidad creo que si uno estaba complejado y se decía de centro derechas, unos, y uno es de derecha, pues si uno no puede ser, mire, por ejemplo, menos libertario de lo que es, uno no puede ser, esto es como binario, uno no puede ser menos de pensar, por ejemplo, que no le acomoda el término meritocracia. ¿Te acomoda a medias el término meritocracia? ¿Te acomoda más o menos? ¿O te acomoda? Entonces hay pilares fundamentales sobre los cuales nosotros creemos que basamos nuestras ideas de libertad, y esa idea de libertad que las traten de alguna manera restringir poniéndote un mote, yo creo que nosotros nos da risa y nos subimos arriba de ese mote. Yo fui facho pobre durante muchos años en mi juventud, y creo que la invitación que hace este programa a mucha gente que ha tenido dificultades, que le ha costado, que la vida es dura, que no tiene unos recursos, a poder pensar de que en realidad hay una oportunidad, siempre hay una oportunidad. Y yo creo que si uno es pobre, uno tiene que ser orgulloso de ser pobre, y también orgulloso cuando uno va logrando rescatar y salir de la pobreza, y uno se va quedando siempre con esos recuerdos de cuando a uno le costó mucho. Entonces yo creo que hay mucha juventud, mucha gente que ve el mundo lleno de oportunidades, y esa es la invitación que hace este programa. Si te dicen facho pobre, es lo mismo. Sí, claro, al fin y al cabo, esta palabra que es despectiva quiere decir un poco que si tú no perteneces a la familia más rica de este país, y a la vez eres de derecha, es una contradicción, eres un traidor, eres un desclasado y tantas otras insultos que caemos. Pero al fin y al cabo, yo creo que la mentalidad facho pobre es otra, más allá de lo que tiene que ver con la economía de tu bolsillo. Es ser totalmente claro y empático con que existen diferentes realidades y a pesar de esas realidades, tenemos ganas de surgir,
de evolucionar, de cumplir nuestros objetivos, y esos objetivos pueden ser desde lo material, como querer comprarte una casa, tener un auto, tener una familia, irte a un lugar bonito, hasta cumplir objetivos como tener tu familia, de inculcar los valores a tu hijo, etcétera, etcétera. En realidad, ser facho pobre engloba un montón de cosas que que en otras palabras tienden a ser cosas positivas, que la izquierda lo torna algo negativo, el querer formar una familia, el ser creyente, el tener ciertos valores, el creer en el libre mercado, como que todo eso fuese negativo, cuando en realidad son cosas realmente positivas. O sea, la Claro, lo que invitación, perdona, Vanessa, la invitación es a que a todos los fachos pobres, sea la edad que tengan, se unan a este programa, podamos pasarlo bien, nos podamos informar, reírnos juntos y tomarlo con andina. Tomarlo con Porque ánimo. con el facho pobre además se pueden identificar también, por ejemplo, las mujeres que no aceptan la etiqueta del feminismo. O sea, cuando tú dices yo soy mujer, sí, pero y estoy a favor de la igualdad de género, digamos, en términos de igualdad de oportunidades, en términos de que tiene que aplicarse la igualdad de derechos, etcétera. Pero tú dices, pero yo no soy feminista, o sea, porque una cosa es estar a favor de la igualdad de género y otra es ser feminista. Feminista significa que me voy a ir a cantar el violador eres tú, y entonces te dicen, es que entonces eres biológicamente contradictoria, como que no puedes ser mujer y no ser feminista. Es como lo mismo que cuando te cargan que porque eres pobre no puedes tener ideas que se asocian a que la dignidad no quieres que te la entregue a alguien, que se asocian a que lo que tú quieres te lo quieres ganar tú y no debérselo a alguien, que se asocian a que tú quieres que tus hijos crezcan en un marco en el que tienen ese aprecio por la familia y no por el colectivo político en el que son capturados y usados y manipulados con fines políticos de otra gente. Porque al fin y al cabo eso es lo que está pasando hoy día, los cabros se van, todos estos cabros, todo este menjunje que hubo, no sé si vieron de la ANI con el Sename. Y uno dice, pero ¿cómo la ANI no va a poder acceder a la información del Sename cuando sabemos que los cabros del Sename son los más maltratados? O sea, son los que necesitan realmente que uno sepa en qué les está pasando. Son la gente que después compone en porcentaje importante a las personas que hoy día tenemos, o sea, las personas que hoy día están presas, muchas de ellas, sobre un 40% han pasado por el Sename, y más encima los están usando ahora de primera línea. O sea, ¿cómo se dan cuenta? O sea, hay una cosa ahí que uno dice, están usando, es justo, todo es al revés, esto es el mundo al revés. En vez de proteger a esos cabros, que son los más débiles, los más frágiles de la sociedad, que eso ya no es pobreza, eso es abandono, es droga, es violencia, son muy distintos de la pobreza. La pobreza es una condición material que uno puede ir superando con el tiempo en la medida en que uno no vive en Venezuela y en países como esos, ¿no? Donde no te dejan superar nada y todos son pobres excepto 5 gallos, que son todos normalmente de izquierda además. Entonces, esas cosas que uno ve, entonces vamos a proteger a los niños del Sename. Entonces la ANI no puede acceder a la información ahora de esos niños. Y con eso quedan totalmente protegidos. ¿Quién va a saber cómo están siendo manipulados? Los sacan a las calles, los usan en primera línea, los tienen tirando piedras, molotov. ¿Quién los va a cuidar de que no los manipulen, de que no los usen? Entonces, es lo mismo, pues es lo mismo. El facho pobre, el malo, la mujer que dice, mira, yo soy femenina, vámonos con la igualdad de derechos, pero no me vengáis con la cuestión de que yo voy a ir a gritarle a los hombres que es un opresor, eres biológicamente contradictoria, y así todos nos ponen un mote, en todo, porque lo del facho pobre viene a representar muchos otros motes que hoy día están en todo lo que uno haga. O sea, cualquier hombre que haga una crítica a una mujer porque se vistió no sé qué en la tele y fue pomposa, misógino. Y no puede ser que quizá esté viendo que esa mujer en un contexto de tanta pobreza y de tanta pandemia y de tanto dolor, podría ser un poquito más, quizás nosotros compartiríamos eso y decir, que le pasó ahora a un columnista y decir, mira, efectivamente es demasiado la pompa, no, misógino, y así, todo te etiquetan, todo. Totalmente. Oye, y hoy día cerró su cuenta de Twitter el general de los fachos pobres, Mañalich. Sí. No sabía. Cerró su cuenta de Twitter porque lo amenazaron, le publicaron datos de su familia, le publicaron datos sensibles y tuvo que cerrar. Fíjate que la presidenta del Colegio Médico recibió amenaza, ella dice, tendremos que creerle que recibió amenaza, y el Instituto Nacional de Derecho Humano inmediatamente dijo que iba a investigar, iba a hacerse parte del caso. Y
el ministro Mañalich le escribió una carta, o escribió un Twitter, diciendo que lamentaba mucho la agresión sufrida por Isquia Siches. Yo hoy día he esperado todo el día que Isquia Siches lamente la situación que está viviendo la familia del doctor Jaime Malich, el ministro Jaime Malich. Nunca te van a devolver un gesto, nunca, nunca. Y eso habla realmente de pobreza, habla de pobreza, una pobreza profunda, espiritual, una pobreza personal, de solamente estar en la parada cuando hay algo que criticar y destruir, y nunca para conceder o para conversar. Y eso nos lleva al tema del vigente hoy día, que lo volvió a encender el gobierno. No entiendo por qué, me gustaría que lo conversáramos, que especuláramos. ¿Por qué el gobierno que está en favor del apruebo lanza dos señales, una a través del ministro Blumen y otra a través del presidente de la República, de que el tema del plebiscito estaría en situación de revisarse? El ministro Blumen lo hace con un hilo comunicacional que tiene que ver con la crisis sanitaria, la salud, y el presidente de la República aborda otra arista, que es la arista de la economía. Ahora, a mi juicio, siendo bien crítico, yo creo que el presidente se hizo un autogol, porque jamás se ha tomado en cuenta una recesión para postergar una elección. O sea, básicamente, los motivos por los cuales un presidente, o hay, ¿cómo se llama?, alternancia en el poder en algunos países, es porque los países andan mal económicamente. No suspenden las elecciones porque andan mal económicamente, suspenden la elección. Pero es divertido y me gustaría entender por qué, desde la mirada de ustedes, el presidente de la República abre una caja Pandora que no sabe para dónde va, si él está por el apruebo. A él le conviene que haya plebiscito, él quiere que exista el plebiscito. ¿Por qué abre esta discusión? Mira, yo siento, no sé si ustedes tienen la misma sensación, de que Sebastián Piñera gobierna demasiado a base de encuestas y trata de moverse a lo que supuestamente quiere la mayoría o lo que está pidiendo la gente. Y, y hay una temperatura de que las personas ya cada vez más están en contra de la violencia, está subiendo el rechazo. Se incorporó la opción de que podría eliminarse el plebiscito, y ya estaba en un 12%, siendo que la primera vez que pone esa opción. Tal vez está considerando que el sector nuestro está tomando fuerza de nuevo y está alzando la voz, y eso puede hacer que ahora Piñera esté tratando de ver cómo dejar contento también al sector que votó por él. No sé si opinan lo mismo. Vanessa. Yo creo que esto, como todas las cosas, es una mezcla, ¿no es cierto?, de tiras, de aflojas, de posibilidades, de tentativas, de ir jugando un poco con a ver qué pasa si es que, ¿no? Y la verdad es que sí, el tema económico está directamente relacionado a, que ya hemos conversado muchas veces con Gonzalo también, que tiene que ver con la inversión. O sea, nosotros sabemos que el país de la crisis económica no va a salir sin inversión. Y donde uno no sepa qué va a pasar con la propiedad privada y hasta qué punto se va a respetar y en qué medida esta, por el contrario, va a ser licuada, lo que quede de ella después de la crisis, es evidente que Chile no va a ser el país, o sea, con un proceso constituyente de 2 años, donde hay un extremo que representa abiertamente la política que se implementó en Venezuela. Eso nosotros lo sabemos. Y ese extremo tiene mucha fuerza, no porque sea tan representativo, sino que porque es muy violento, porque acapara los medios de prensa, porque persuade fácilmente. La violencia de ese extremo, representado en personas como Girardi, cierta gente del Frente Amplio, que dicen que por fin vamos a tener una sociedad en la que el derecho a la propiedad no esté por encima de todo y puras cosas de esa índole. El derecho a la propiedad, les voy a explicar, no es disociable del derecho de la vida. Y eso los venezolanos ya lo aprendieron. Si tú me quitas mi local con el que yo estoy pudiendo ganarme el pan, tú me estás quitando el pan. Y ningún Estado produce nada. Ni siquiera en el caso de Venezuela, que tenían a PDVSA, que era como que aquí tuviéramos todo el cobre de Chile, nosotros tenemos Codelco, pero ya tenían todo el petróleo, y el petróleo era mucho más caro, ahora lo están regalando, imagínense así las vueltas de la vida, ¿no? Ni siquiera Venezuela, que tenía esa tremenda empresa para distribuir recursos, la pudo sostener. Simplemente lo que pasa cuando el Estado se dedica a ser empresario es que no elige a la mejor gente para tener en esa empresa, y esa empresa
termina siendo un espacio de cuoteo político, de amiguismo, se mete cualquier persona que no tiene idea de absolutamente nada y la empresa quiebra. El Estado no puede ser empresario, simplemente no puede porque porque es un juego de repartija de torta al final entre 5 gallos que se quedan con todo, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando el Estado destruye las empresas? Bueno, que no tiene impuestos para darle nada a la gente, para ayudar a la gente con nada, para hacer política pública. Entonces, cuando nosotros destruimos la propiedad privada, lo que hacen la gente que tiene plata es llevársela, es irse a otro lugar. Lo que hace gente que podría invertir plata en Chile es invertirla en Perú, donde sí se respeta el derecho de propiedad. ¿Y por qué yo voy a poner mi plata de todo mi esfuerzo de mi vida ahí para que me lo quiten un par de gallos que son unos ladrones que dicen que lo hacen por el bien del pueblo y el pueblo es tan loco como para creerles? Porque hay que estar, perdonen que yo les diga así, pero Girardi lleva no sé cuánto, Gonzalo, tú seguro que le llevas más la cuenta que yo, pero lleva como 20 años o quizás más siendo congresista, ganando el sueldo a manos llenas y resulta que él es el que ahora viene a hacer gárgaras en favor del pueblo. O sea, le ha ido bastante bien en la vida gracias a los suculentos sueldos que ellos mismos se fijan con la plata del pueblo. Entonces, yo no sé cómo les creen todavía. Eso a mí me. Pero lo del plebiscito tiene mucho que ver, yo creo que con que Piñera se está dando cuenta que aquí en Chile nadie va a poner un peso hasta que no salgamos de esa situación, porque la gente que va a participar es gente que está muy en los extremos, o sea, en un extremo, que es el de la izquierda, los otros más o menos son más dialogantes, más razonables, pero tenemos ese extremo que ya vimos que se tomó las calles, que ya vimos que se tomó el Congreso, la discusión sobre la paridad, todo. Entonces, son realmente buenos activistas ellos. Yo creo que no, yo creo que el presidente actuó por impulso, en este caso ni siquiera por encuesta, porque si hubiese sido por encuesta, se hubiera puesto de acuerdo con el ministro Blumel y hubieran tenido una misma versión sobre por qué habría que suspender el plebiscito. Y no tuvieron una misma versión. Uno se fue por el lado de la economía, el otro se fue por el lado de la salud pública o por el lado del coronavirus, que yo creo que es el enfoque adecuado. Y además, el tercer enfoque que no se abordó fue por qué nos van a someter a todos los chilenos a un estrés de 11. Yo hablaba de 7, fíjate lo equivocado que estaba. 11 elecciones en los próximos 20 meses. 11. Es impresionante, una cada 3 meses. 17.000 candidatos. 17.000 candidatos equivale a 550.000 millones de pesos más o menos de campaña. Imagínense la cantidad en una época de crisis en que estamos, el poder someter a la población al estrés de tener que ir a votar y escoger cada 3 meses prácticamente. Básicamente creo que, de nuevo, las comunicaciones del gobierno son malas. Creo que la SECOM es muy mala, creo que o la SECOM es buena y el presidente no escucha nada, pero lo mínimo que hubiera esperado uno era que hubiera un acuerdo y hubiese sido una razón, por ejemplo, explicada con gradualidad, decir, ¿sabes qué más? Vamos a empezar a conversar si es prudente tener la discusión de tener gobernadores sin atribuciones. ¿Es prudente hacerlo ahora o mejor esperemos? Y ahí te ahorras 2 elecciones. La conversación siguiente es decir, ¿sabes qué más? Pusimos muy encima de la pandemia el tema del plebiscito. ¿No será bueno que esto lo tengamos resuelto no entre gallo y medianoche, sino que lo resolvamos con suficiente tiempo? Pero donde se contradicen, porque por un lado el presidente dice, bueno, tenemos que volver a una nueva normalidad, y a la izquierda no le gusta el término de nueva normalidad, sino que retorno seguro. ¿Ustedes se acuerdan de aula segura? ¿Cómo funcionó? ¿Estadio seguro? ¿Cómo funcionó? Entonces, ya cuando caemos en estos contenidos, o estas frases, o estas intenciones vacías, sin ningún sustento, uno dice, bueno, en realidad, ¿en qué estarán pensando? Y empieza el House of Cards. Y yo sigo pensando que el presidente Piñera puede hasta haber lanzado esta idea con la intención de que justamente le cerraran inmediatamente la puerta y se acabara el diálogo respecto a esto, porque no se demoraron ni 10 horas, todos los presidentes de los partidos que van desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio, en decir que esto era intolerable, a lo cual se sumó Mario Desbordes, por supuesto, que es un tema que vamos a conversar, como Mario Desbordes exige, o sea, va a solucionar los problemas de renovación nacional y los problemas que tenemos en el país, en una crisis de país, a través de su consultor Enrique Correa, del Partido Socialista, pero ese es otro tema. Sí, es verdad. Algo que decías tú, Vanessa, antes, el hecho de que estas personas, estos niños del Sename y toda esta violencia, como han utilizado a estos niños para generar violencia, yo creo que tiene que ver un poco con todo lo que estamos hablando, de que a la izquierda le conviene que un grupo de la población
tenga resentimiento y no esté muy bien educada. Entonces, en base a la ignorancia, al resentimiento, ellos pueden seguir manipulándolo. Y por eso hoy en día tenemos gente que sigue apoyando a los mismos políticos de siempre, porque le siguen haciendo las mismas promesas y le siguen diciendo que los malos son tres. Son los carabineros, son los fachos y son los millonarios. Y mientras los mantengan ahí, van a poder seguir manipulándolos. Sí, yo creo que tú tocas un punto muy importante que es que al final hay un placerse emocional que en los seres humanos, que somos más emocionales que racionales, nos guía muchas veces en todo lo que hacemos. Cuando uno se toma las copas de más y sabía que el día siguiente se tenía que levantar temprano, cuando uno sabe que tiene que estudiar, pero en realidad pucha más rico estar con la polola al pololo, cuando uno... Todo eso que nos estamos todo el tiempo tratando de aunar nuestras fuerzas para avanzar con un objetivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno crece y a uno le enseñan que hay un hombre el saco, un viejo el saco, un cuco, que es el gestor de todos los males, un demonio, diablo, Satanás, como se llamaba antes, y que si eliminamos a ese demonio, ese Satanás, que es el responsable al mismo tiempo de todas las injusticias y del dolor, nos vamos a ir al paraíso. Y claro, la capacidad que tienen las personas de poner resistencia a este tipo de mitos, porque al final es el mismo mito que usan las religiones, con mucho respeto por las religiones, porque la vida espiritual es algo distinto de crearse un mito. Una cosa es que uno tenga vida espiritual y participe en su comunidad, en la iglesia, y vaya y sea un buen cristiano, o la religión que digamos que sea, que yo soy muy respetuosa de eso, pero algo muy diferente es cuando uno se cree un mito y en vez de participar y de tener vida espiritual, uno agarra ese mito como un dogma para decir, todos esos son malos y solamente nosotros somos los buenos. Ese es un pensamiento maniqueo. El maniqueo quiere decir que cree que hay o luz o oscuridad, o están los buenos o están los malos. Esto es como los cómics ahí que tú seguro, Cripto, sabes harto más que yo de esto, ¿no? Los cómics en que no hay matices, los humanos, todos tenemos aspectos luminosos y aspectos más difíciles, gente mala hay en forma transversal, en todas las clases sociales, y gente buena también, y eso lo sabemos, nosotros lo sabemos, y así como pueden haber hombres que abusan, también hay mujeres que abusan, hombres maltratadores, perdona, pero las mujeres somos las más maltratadoras en porcentaje de los niños, mucho más que los hombres. Entonces, todas esas cosas que no se ven, todas esas cosas que como no se ven tampoco las hablamos, y después vienen y te dicen, no, pero el malo es él. Y tú, ¿qué es lo que quieres? Tú quieres ver a alguien que sea el malo. Tú quieres poderle apuntar a esa persona, tú lo necesitas, porque tú necesitas sentirte bueno para dormirte en la noche. Tú no te puedes acostar en la noche si sientes que eres una mala persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo que ver en el otro al malo y en mí al bueno. Y cuando me convenzan de eso, si tú me quitas eso, me destruye, psicológicamente me destruye. Entonces, quien mejor represente la punta de lanza de mi propia espada, en este caso, el populista más rabioso que salga a hacerle daño a ese Satanás que está en mi cabeza, como la clase tal, o los hombres, o las mujeres también, en ciertos hombres también que son misóginos, también de que los hay, digamos, pero cualquier monstruo que hayamos creado. El que mejor represente la lucha contra ese monstruo, yo le doy mi voto. Incluso si es que no me da nada a cambio más que el placer de ver cómo destruye a ese monstruo. Es súper complejo porque en esto la izquierda, pero son artistas, digamos, ¿no? Oye, nadie habla, todos hablan de misógino y nadie habla de la palabra misandria. Me quedé pensando, Sí. como que no existiera en el vocabulario. Sí. No existen las misándricas. Oye, hoy en día sí que existen. Ahora, o sea, hoy día con las cuarentenas tiene que haber de harto, tiene que haber de ambos casos. Oye, a mí me interesa, el otro día me preguntaban en este programa, Cripto, si se podía perdonar a quienes nos habían traicionado con nuestro voto. Fíjate que hoy día, cómo se hacen un festín con la gente que está en Chile Vamos, los medios de prensa se hacen un festín con las declaraciones que hacen para destruir el modelo de sociedad que hemos construido con tanto éxito durante años. Hoy día, por ejemplo, Nona Sandón sale en un reportaje en La Segunda, hablando inmediatamente, poniéndole una cortapisa para que el plebiscito se postergue, para que no se postergue, ella quiere que se haga de todas maneras. Germán Codina ataca permanentemente al ministro de Salud, lo trata de mentiroso. Y en definitiva hemos visto como los medios de izquierda,
prácticamente todos los periodistas, de los rostros de los canales de televisión, de los matinales, han influido tanto para que llevar justamente a estas personas que tienen una chapa de derecha, pero que se dedican ellos mismos a destruir a la gente que está haciendo bien la pega en el sector público o en cualquier esfera pública que haya. Por ejemplo, el caso de ayer, Evelyn Matei decide ella que efectivamente no es una invitación como hacen otros, que escriben una carta y dicen, mira, yo sugiero que todos nos pongamos con un 30% de nuestro sueldo, sino que efectivamente ella decide donar su sueldo, 30% de su sueldo, y necesita recortar 30% del gasto de toda la municipalidad porque tiene un déficit de 27.000 millones de pesos. Y sale Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, que al único que no se le puede bajar el sueldo es a los profesores. Y Vélez con toda razón, y la destrozan, con toda razón dice, pero ¿por qué el que te entrega el carnet de identidad tiene que bajarse su sueldo, él tiene que hacer un esfuerzo, la persona que te entrega el pasaporte tiene que hacer el esfuerzo, o la persona que te vende las estampillas, pero no lo pueden hacer los profesores? ¿Por qué hay sectores, el mismo sector de izquierda que habla de los privilegiados, tiene su casta de privilegiados y no los quieren tocar? Por eso es que no quieren tocar el sector público, por eso es que dicen que solamente tienen que bajarse el sueldo los ministros y los subsecretarios. Pero ¿por qué no se lo pueden bajar los sueldos todos parejos para producir el gran corte de pelo que necesitamos los chilenos? Fíjense que en Argentina y también en España ya empezaron grandes movimientos ciudadanos a sugerir no pagar impuestos. ¿Se imaginan? Porque se aburrieron de que el Estado se consuma su dinero. La Vanessa partió diciendo que todos pagamos impuestos y hay una idea que lo tienen que pagar los más ricos. Pero hasta aquí realmente el que paga los impuestos son los más pobres. Porque a pesar de que no tienen renta o no clasifican para el global complementario, pagan IVA. Y como no pueden ahorrar nada de lo que ganan, sino que tienen que consumir todo lo que ganan o lo que producen, en el fondo le entregan al Estado 2,1 meses de sueldo. 2,1 meses. Trabaja el más pobre y lo más pobre para el Estado. Entonces aquí estamos en un dilema. Necesitamos más recursos para paliar la crisis, necesitamos más recursos para las políticas sociales, pero no los tenemos. Tenemos que endeudarnos, y Chile va a llegar a un nivel de endeudamiento en que la tasa de interés va a ser tan alta que las cuotas anuales de intereses de Chile van a andar cerca de los 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares. Y uno escucha o lee a Arboe, por ejemplo, uno de los tildados de moderados de la oposición, y Arboe quiere gastar y endeudar y endeudar. Y yo me pregunto si los chilenos nos damos cuenta que nosotros vamos a ser los que vamos a pagar a través de más IVA, a través de más impuestos, a través de más contribuciones, toda la deuda pública de Chile. Entonces, nunca los periodistas le preguntan a las personas como Arboe, que hacen de buenistas en las entrevistas, usted en su casa le recomienda a su familia y usted mismo a gastar y endeudarse y no recortar jamás un gasto, porque eso es lo que está planteando hoy día la izquierda en Chile, que ahora el Estado tiene que meterse la plata en el bolsillo, que no tiene porque el Estado no genera plata, tiene que, si no la tiene que imprimirla, pero tiene que entregarla. ¿Y por qué estas recomendaciones que hacen estos políticos no las aplican en su casa también? ¿Por qué el señor Arboe no se va y se compra un Lamborghini y su señora se despilfarra la tarjeta de crédito, la revienta y se comprometen con gastos hasta el año 2038? ¿Por qué no lo hacen en su unidad familiar y se lo recomiendan a hacerlo para que todos los chilenos lo suframos? Yo creo que lo que pasa acá, que la izquierda trata de hacer lo que se llama la profecía autocumplida. Hace rato están tratando de posicionar que Sebastián Piñera es el peor presidente que hemos tenido en toda la historia. Y siento que siempre lo están presionando para que él caiga en errores. Si en este momento Sebastián Piñera empezara a endeudarse, como le piden, y empezara a cometer errores, los resultados los vamos a ver en un año más, tal vez todavía va a ser el gobierno de Sebastián Piñera y vamos a estar en una crisis, vamos a estar endeudados y va a dejar el país totalmente abajo y van a decir, ¿vieron? Sebastián Piñera fue un pésimo presidente, siendo que quienes lo llevaron a hacer ese tipo de cosas fueron ellos mismos. Lo que pasa hoy en día con el Congreso, que Sebastián Piñera hace propuestas y el Congreso se las rechaza. Y luego dicen, ¿ven que es malo, mal presidente Sebastián Piñera? Yo creo que ahí hay un juego bastante sucio.
Sí, la pregunta aquí, y por eso es tan importante que hagamos este tipo de programas y que sigamos pensando en común con la gente que aquí nos estaba comentando, que vuelvan las micro amarillos. Por ejemplo, esa es una de las cosas que apenas empezó a producir esta crisis, yo dije, si esto era mucho más fácil que decir, no te voy a bajar los 30 pesos, no te voy a hacer... Al principio yo hubiera dicho, ok, se acabó el Transantiago. No sé cómo, pero vamos a hacer un cambio, vamos a volver a lo anterior que teníamos, que es considerablemente mejor para todo el mundo, tratando de poner un límite a las externalidades negativas, es decir, a las consecuencias negativas que podía tener que compitieran las micros entre sí o lo que fuese. Pero se acabó esto, porque el Transantiago ha sido un elefante blanco, un gasto, ¿saben? ¿Cuánto más tendría cada uno de nuestros viejitos en su bolsillo si la plata del Transantiago se hubiera destinado a las pensiones? O sea, es que realmente sería otra vejez. O sea, eso está calculado, creo que es un 30% más, una cosa así, porque la cantidad de plata anual que nos hemos gastado ahí. Entonces, seguir pensando en esto, y yo aquí quiero tomar el tema que tú decías, Cripto, de en el fondo, claro, si se sigue votando por gente así, si cada vez que esta es una dinámica que yo los admiro a ustedes, yo me canso bastante y a veces tengo que hacer un esfuerzo por leer el diario, por ver las noticias, porque es todo el rato el mismo cuento. Yo no sé hasta cuándo la gente se lo va a tragar, si esa es la pregunta. O sea, ¿cómo podemos seguirle creyendo a una persona que viene y te dice, yo te saco una ley que no te asegura tu empleo, no te van a echar? ¿Cómo puede ser que suceda eso? O sea, la gente le cree. Yo te saco una ley en que volvamos al paraíso, en que no se muera nadie por coronavirus. O sea, ¿hasta cuándo con el tema de que se le está, la gente les cree, si eso es lo peor de todo, les cree buenas intenciones. De alguna manera siente que aunque no sean capaces de realizar eso, porque la gente no es tonta tampoco, en el fondo saben que no son capaces de realizar eso, les creen sus buenas intenciones. La mayor parte de las personas no andan manipulando a los demás, entonces no están preparados para entender que eso es una manipulación. Que yo te haga creer a ti que yo soy una súper santa paloma, buena, dulce y amable, y después vaya y te clave el cuchillo por la espalda, te quite tu ingreso, te saque, qué sé yo, del lugar en el que tú estabas trabajando, etcétera. Eso es algo para lo que la gente no vive preparada. Y hasta que no entiendan que todas esas buenas intenciones que dicen que tienen no son verdaderas, son formas de manipular a las personas desde el corazón. Eso es lo que pasa. Las emociones. Uno llega un momento, hay muchas mujeres, yo sé, que hemos sufrido muchas de las cosas que las feministas acusan, por ejemplo. Ya, que el acoso, que la violencia intrafamiliar, que muchas cosas, o alguna de estas, ¿sí? Pero cuando uno ha sufrido algo así, eso no le da derecho a otra persona a tomar la herida de uno y manipularla para donde quiera. O sea, ¿qué dignidad hay ahí? ¿Cómo el hecho de que yo tenga una herida le va a permitir a una otra persona usar mi herida para sus fines? Y tratando de convencerme de que es por mi bien más encima. Voy a terminar con una pequeña historia que me contó una persona con la que hablé el viernes, una mujer que es ciega. Ella, como era ciega, la capturó, digamos, un colectivo feminista que la endiosó, que la promovió, que le ayudó mucho, qué sé yo, y en un momento ella les escucha el discurso en contra del capitalismo y les dice, no, ¿cómo va a estar usted en contra del capitalismo? Si yo, gracias al capitalismo, que siendo ciega, tengo los medios tecnológicos para trabajar, para avanzar, para entregarle a este mundo lo que tengo para entregar a pesar de mi discapacidad. La echaron, la humillaron, ya no le servía. Entonces, el punto es ese, o sea, no podemos seguir dejando que la gente crea que porque alguien le habla de su dolor, esa persona está empatizando y quiere hacer algo bueno por ella. Porque acá te van a hablar de tu dolor y lo que en realidad quieren hacer es usar el dolor para tener ellos más votos, para tener ellos más poder. Hoy día, fíjate que me impresionó una vocería que está en Twitter de Sonia del Río, amiga mía vocera del comando, donde ella dice, fíjate que nosotros estábamos mucho más tranquilos saliendo a la calle a comprar en la zona del sector de Bustamante y Santiago, de Plaza Italia, y hoy día salimos a comprar, nos ponemos mascarilla y nos sentíamos protegidos, hasta ayer, hasta el día de que se celebró Carabinero y empezaron a atacarlo.
es mucho menos peligroso el coronavirus, decía ella, que la primera línea. Y aún así uno se pregunta por qué, si la gente hoy día ve que hay peligro, que está amenazada no solo su integridad física por no poder moverse, sino que está amenazada también su estabilidad económica, su trabajo, si es que no lo ha perdido ya. ¿Por qué esta mezcla de que si al país le va mal, a la salida del coronavirus sería eventualmente más probable que ganara los del apruebo a que ganara el rechazo? Sí. ¿Por qué? ¿Usted tiene alguna idea de por qué eventualmente sería más propicio para los apruebonados ganar en una eventualidad que Chile salga con una tasa de desempleo del 15% de esta crisis del coronavirus y con muchas empresas quebradas? ¿O esto favorecería al rechazo? A mí me encantaría que favoreciera al rechazo. Yo creo que hay un crecimiento y hay un montón de personas que se están acostumbrando a esta vuelta a la tranquilidad, pero recordemos igual que la mentira del apruebo ha sido súper fuerte. ¿Por qué? Porque te han dicho que cambiando la constitución le van a mejorar la vida a todos los que están sufriendo en el país, a los pobres, a los abuelitos, a quienes no pueden estudiar y a quienes no pueden acceder a la medicina. Porque este librito mágico que tú lo tocas con una ramita va a hacer que todos seamos felices para siempre. Y ese discurso se lo compraron. Y es difícil cambiarlo, sino que educándolo. Sí, yo creo que el tema de la educación ahí, o por supuesto que es clave, y dado que está en manos de personas que obviamente, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes un porcentaje importante de la gente que educa viviendo del Estado, luego va a educar a favor del fortalecimiento del Estado, porque eso le asegura seguir viviendo del Estado. O sea, son, ¿no es cierto? Dos dedos de frente. Otra gran manipulación de la que no se habla. Y ahí hay otra historia también que antes de encerrarme en cuarentena, cuando fui la última al supermercado, conversaba con la cajera, Elena se llamaba, y me dice que ella tenía 2 hijos. Un hijo iba al Liceo José Victorino Astarria, que, digamos, es un liceo estatal, digamos, y el otro iba a lo que antes llamaba el colegio particular subvencionado. Y me decía, mi hijo de 12 años es comunista. Y yo fui a hablar con el director y me decía, porque le lavan el cerebro a los cabros y es comunista. Y yo me saqué la mugre para darle una educación decente a mis hijos. Me hablaba de decencia, porque para ella el comunista no es decente. Y ella es lo que representa, lo que el otro le va a decir, facha pobre. Sí, sí, ella es tal cual. Para ella, no, la vida de un comunista no es decente. Y me decía, y tengo mi cabro de 12 años y me lo hicieron comunista, lo mandé al liceo para eso. Entonces, ese es un tema del que si nosotros yo no, personalmente creo, y voy a avanzar en esta idea siempre que tenga el espacio, en que lo que nosotros debiéramos hacer es vender las empresas estatales, que son todas deficitarias, tomar la plata, pagarle la deuda histórica a los profesores y darles copropiedad de los establecimientos en los que trabajan. Porque hoy día, sobre el 70% de los niños cree que la violencia es el medio para lograr los objetivos. Y eso no lo aprendieron en su casa. En la casa ninguna mamá le va a decir a su hijo, mira, cuando tú quieras algo, anda y tira piedras y tira molotov, dispárale a alguien o pégale. Eso no existe. Eso no hay, de hecho está súper instalado el tema del bullying, todas las mamás se preocupan, ninguna mamá, o sí, siempre puede haber alguna rareza, digamos, ¿no? Pero nadie le anda diciendo a su hijo eso, ningún papá le está diciendo, bueno, si tú quieres que te dé el compañero a la colación, sácale la mugre nomás, pégale un cornete. No, eso no lo va a hacer un papá en Chile, no lo va a hacer. Entonces, ¿de dónde sacan esta idea los cabros? ¿De dónde la sacan? La idea la sacan de los colegios, Vanessa, pero no te olvides que, por ejemplo, el coronavirus vamos a salir con una vacuna. Del comunismo, para el comunismo no hay vacuna. Es imposible quedar inmunizado del comunismo. Y es tan imposible que tú tienes toda la razón. Los ideologizan en el colegio, ahora los quieren empezar a ideologizar en la parvularia, pero fíjate que son tan hábiles que son capaces de ideologizar a los adultos. ¿Qué pasó esta semana, por ejemplo, con el Grupo de Puebla? El Grupo de Puebla tenía invitados y sentados en su charla virtual, tenían a gente del Partido Demócrata Cristiano. Entonces, el comunismo ha sido capaz de infiltrar hasta, yo hace años que vengo diciendo, la democracia cristiana tiene comunistas infiltrados. Yasna Proboste es en su corazón comunista.
Guanchumilla es comunista, Guanchumillo es el que habla que hay que expropiar parte del territorio, que hay que ceder soberanía. Y en definitiva, esas personas logran seguir conviviendo en esos partidos y a nadie le importa, nadie levanta la voz. Y los militantes ni se enteran, fíjate, porque en realidad los militantes andan preocupados de vivir su vida, de ganar su plata para poder subsistir, y de su familia y de otras cosas. No leen el cuerpo político del Mercurio, de los matinales. Y por lo tanto, aquí a mí me sorprendió ver cómo en este proceso de desintegración, de desestructuración de la persona humana, que empezó con el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cómo ha continuado ese avance cultural de tal forma que hoy día uno no es capaz de distinguir en la oposición quiénes son realmente los moderados, porque los partidos están cruzados por distintas facciones, son casi comunidades de techo. Renovación Nacional, por ejemplo, es una comunidad de techo, o sea, nadie sabe exactamente qué es lo que representa. De hecho, fíjense que antes existía el instituto, que a lo mejor todavía existe, el Instituto Libertad. Mire, los partidos políticos, su base de pensamiento, sus departamentos de estudio, por decir así, su doctrina, vienen de sus propios centros de estudio. Por ejemplo, la UDI tiene al Instituto Libertad de Desarrollo, a la Fundación Jaime Guzmán, Evópoli tiene Horizontal, el Partido Republicano tiene Ideas Republicanas, Renovación Nacional tiene a Libertad y Desarrollo, pero sin embargo, para salir de esta crisis, acaban de organizar un evento donde la persona que les va a dar los consejos para salir de la crisis es un socialista, es Enrique Correa. Entonces, esto a mí nunca me había tocado ver algo tan divertido, porque si tú te dices que eres un partido que abraza las ideas de la libertad, de la meritocracia, de la justicia, del orden, de la familia, pero que eres liberal, ¿cómo le vas a ir a pedir consejo a un socialista de cómo salir de la crisis? ¿Qué te puedes esperar que te aconseje el socialista? ¿Qué te va a aconsejar? Más impuestos, más Estado, más deuda pública, más clientelismo, y van a salir todos con la boca abierta. Entonces, a mí me sorprende cómo esta batalla cultural la hemos seguido perdiendo y perdiendo progresivamente. No sé qué opinas tú de esto, Vanessa, de la charla de Enrique Correa, cómo salir de la crisis. Ese es el titular de la charla. O sea, a él le van a consultar cómo salir de la crisis. Es complejo, el Grupo Puebla y el Foro de Sao Paulo, o sea, a ver, cuando se cae el muro de Berlín y todos los liberales creen que por fin ganó el capitalismo, la democracia, porque efectivamente es en esos países donde la gente vive mejor. Si aquí estamos hablando de algo que hay que repetirlo todo el rato, hay que tenerlo como mantra, porque la gente se lo olvida. A ver, si uno no tiene los inmigrantes yéndose para Cuba, se están viniendo a Chile y si pueden se van a Estados Unidos. Porque, bueno, Chile hasta el 18 de octubre era el mejor lugar para vivir en Latinoamérica. Entonces lo que la gente tiene que entender es que esto no se trata de cifras, de números, no, se trata de que yo me acueste en mi cama calentita, se trata de que mis hijos puedan ir a un buen colegio, se trata de que tengan un futuro, que se puedan desarrollar en sus talentos. Esos países son democracias capitalistas, eso es lo que son. Y aunque a veces tienen estados que tienen alto nivel de gasto, pero son estados que el nivel de gasto se los permite el nivel de libertad económica que tienen en sus mercados. Mientras más libres económicamente, es decir, más facilidad de contratación y de despido, más facilidad, con menos sueldos mínimos, así como los mínimos. Hay países que incluso no tienen ni siquiera sueldos mínimos. Y la gente vive infinitamente superior que en estos países latinoamericanos, donde tenemos estas ideas de como las que podría compartir Correa con sus ahora extraños compañeros, digamos, porque serán compañeros ahora, me imagino yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que han avanzado culturalmente y sobre todo armando estos colectivos supremacistas. Son colectivos en que a unos les gritan fachos, en que a otras las tratan mal porque no son feministas, en que a otros los tratan, les dicen que son las clases explotadoras, en que son puros colectivos que se dedican a través de los medios a enseñarle a la gente quién es el malo de nuevo. Y entonces este señor viene un poco de la misma raigambre que cuando vimos a Fernández, ¿no es cierto?, el presidente argentino, juntarse con también esto, parte de ellos demócratas cristianos, también esto fue muy criticado por personas como Arboe, que lo escuchaba en la mañana y decía,
Pero si aquí el punto es que si se hubieran juntado con la Angela Merkel, que es la primera ministra alemana, en Alemania el presidente no es importante porque tiene un sistema parlamentario, entonces el primer ministro, hubiera estado todo bien, porque nosotros queremos ser como Alemania, decía él. Pero juntarse con este señor que viene del kirchnerismo, que ha destruido a Argentina, es un sinsentido. Luego Correa efectivamente tiene un poco más de credenciales democráticas, es un poco de la izquierda que ha conservado ciertas credenciales democráticas. Si no me equivoco, fue el único, puede ser que me equivoque personaje, pero creo que fue el único que fue a este evento público que hizo el gobierno cuando se conmemoraron la vuelta a la democracia. No, creo que fue el único, no me acuerdo si era él, pero creo que era él. Entonces podría ser que uno se junte con él, pero que uno haga un seminario donde él va a traer, o sea, yo quiero ver digamos, al Frente Amplio invitándonos a nosotros, ¿no es cierto?, para que nosotros les expliquemos cómo ellos pueden salir de su crisis hoy día. Es de orates. Y ahí es donde uno, perdón, con esto termino, pero lo que pasa es que hoy día están disueltas las identidades. Hoy día nadie sabe muy bien quién es. Lo de la Yasna Proboste es como una caricatura, pero yo creo que en el fondo nadie sabe, producto de la caída de la Iglesia Católica en parte importante, ¿no es cierto?, por tantos escándalos. Escándalos en el ejército, escándalos en carabineros, pues estoy hablando de plata, ¿no?, y de otras cosas, ¿no?, y de ciertas corrupciones y de ciertas situaciones. Entonces, como se cayeron estas estructuras, la gente ya no sabe qué decir frente a qué es lo que es, quién es. La democracia cristiana misma se ha ido disolviendo. ¿Qué es lo que es ser cristiano? Si tú eres cristiano, tú enseñas el amor al prójimo. Tú no enseñas el odio al prójimo. Y la señora Yasna lo que enseña es el odio al prójimo. Entonces, ahí lo que en el fondo hay es una crisis de identidad muy fuerte que afecta a un amplio espectro de la política, de los líderes políticos, también de la sociedad, producto de que hemos tenido un derrumbe casi como naipe, así, de muchas de las instituciones en las que se sostenía nuestra identidad. Sí, Mira, yo quería oye, decir algo. te propongo contestar alguna pregunta al público. Sí, pero Mira, un segundo, quería proponerle algo a ustedes dos. Primero que todo, yo creo que en nuestro lado tenemos varias cosas re interesantes, únicas y que podemos propulsar. Primero que todo, acá el thumbnail del directo lo hizo H, que es el único diseñador facho. Bueno, los dos juntos somos los únicos publicistas fachos que hay y estamos haciendo todo lo posible para sacar una comunicación fuerte por parte de nuestro lado. Y ustedes tienen soluciones, por ejemplo, mucha gente está buscando cómo solucionar el tema de las pensiones, cómo solucionar el tema de la educación, y todo esto, los libertarios en general y las personas con unas ideas más liberales, tienen solución para cada una de las cosas. Se puede hablar de voucher, se puede hablar de homeschooling, se puede hablar de un montón de cosas que ustedes pueden proponer. Y aquí mi pregunta un poco salciante. Si ganase la prueba, que ojalá que no, van a necesitar constituyente y personas como ustedes van a ser absolutamente necesarias. Mi propuesta es, ¿ustedes se lanzarían a constituyente? Yo les pediría personalmente que lo hicieran. Vanessa, candidata. Eso se llama zapato chino, espada Damocles, tiene como varias. Es así como, ¿ustedes se dejarían quemar en la hoguera de la Inquisición, de los colectivos que son los realmente fascistas, de una izquierda empoderada que hoy día tiene capturados los medios de prensa tradicional? El otro día alguien se preguntaba que por qué los liberales y los libertarios nos hemos abocado tanto a ser youtubers. Y la respuesta es obvia, ¿no? Porque no tenemos ningún espacio en la prensa tradicional normal, ¿no? Yo creo que se trata de ver, digamos, qué sucede ahí. ¿Quiénes son las personas idóneas también? Porque, por ejemplo, perdón que allí yo voy a hacer, quizás está muy de cerca la recomendación, pero mi hermano Johannes es fantástico para ser un constituyente, porque es un tipo bueno para pelear, es un tipo que si le pegan combos, lo disfruta. Porque aquí va a que tener cuero de chancho. O sea, si a mí me empiezan, yo con esto no quiero mostrarme como la frágil doncella de los tobillos, digamos, frágiles y la cosa, no. Pero yo no sé si tengo ganas, así honestamente, a mí como cristiana el nivel de odio me afecta muchísimo, porque uno justamente vive del amor al prójimo, aunque el prójimo piense en color verde, rojo, amarillo,
pero uno tiene otra postura frente a las personas. Entonces yo tendría que evaluar en ese momento si es que no hay personas más idóneas que puedan representar nuestras ideas y defenderlas con más fuerza todavía, porque tienen un carácter más dado al combate que se viene. Esto no va a ser una discusión democrática, ese es el punto. Así es, no va a ser una discusión democrática, va a ser difícil. Yo estuve una vez en una comisión para la reforma a la salud, donde éramos 4 del sector privado y 14 del sector público. Era una gritería. Entre 18 personas era agotador. Ahora, si tú me preguntas si voy a ser candidato, probablemente sí. Pero tengo mis dudas si es más eficiente para Chile estar en una constituyente o estar en el Congreso. Porque en el Congreso necesitamos al menos 10 a 15 parlamentarios que sean capaces de sostenerse sobre sus convicciones y no sobre las conveniencias, y no permitir que la izquierda siga corriendo la cerca. Entonces esa es una duda que en el tiempo se va a resolver, y me voy a poner a disposición del Partido Republicano para ver dónde conviene más, pensando en Chile. Ahora puede que haya una trampa, que puede que este constituyente de ganar los aprobados, de ganar ellos, podría ocurrir que ellos se declararan, si tienen mayoría absoluta, en los parlamentarios de facto, y podrían derogar el Congreso de los parlamentarios que están electos. Y esos son temas que están hoy día que la opinión pública no los sopesa, no los comprende, no los ve como riesgo, no se los ha planteado. Pero aquí, si efectivamente ganara la prueba y tuviesen más de 2/3, ellos podrían poner sobre la mesa su constitución hecha y se acaba. Se acaba primera estación Argentina, segunda estación Venezuela. Ahora, sí, si hay disponibilidad para ser candidato, hay disponibilidad. A mí me gustaría contestar una pregunta que hizo Pía Gabriela, y me parece muy buena idea esto de tener en pantalla harto rato, las preguntas de las personas, porque al principio las tenías muy poco rato y uno no las alcanzaba a leer. Ella pregunta, ¿es posible que en este escenario se suban los sueldos? Y básicamente, durante todo el año pasado nos estuvieron mintiendo. Nos aprobaron el proyecto de las 40 horas, donde la gente va a trabajar menos horas para producir lo mismo, y en ese escenario de baja de productividad es muy difícil que el empresario suba el sueldo. Con el alza de las cotizaciones para tener una mejor jubilación, el empresario va a traspasar a precio una parte de ese alza de costo, porque la chiva es que es de cargo el empleador. Efectivamente, el empleador va a tomar el billete y se lo va a ir a pagar el impuesto interno. Pero ¿de quién va a ser de cargo en el largo plazo? Va a ser de cargo del consumidor a través de mayores precios, y va a ser de cargo del empleado a través de menores alzas futuras en sus remuneraciones, o a través de desempleo. Se va a pagar a través de que los empleadores recuperen su margen con una menor dotación de gente, o a través del trabajo a distancia, a través de la robotización, a través de la automatización. Por lo tanto, todas estas políticas de más impuestos siempre son de cargo del consumidor final o del empleado, nunca son de cargo del empresario, porque el empresario corre un riesgo al invertir su capital, y para ese riesgo necesita un retorno. Entonces, permanentemente el empresariado, y no es que esté malo, no es que yo lo esté juzgando mal, sino que si no quiero correr riesgo, meto la plata al banco en un pagaré del Banco Central. Tengo una tasa de interés bajísima. Pero si quiero correr riesgo, voy a llevar mi capital donde me rente en función del riesgo que estoy corriendo. Y si aquí en Chile artificialmente les quitamos rentabilidad para ese mismo capital, hay otras oportunidades de inversión fuera de Chile que le entregan más rentabilidad para el mismo riesgo. No sé si me explico. Entonces, Pía Gabriela, ni una posibilidad de subir los sueldos, sobre todo en esta crisis, pero dadas las reformas estructurales que se hicieron, que fueron las de Michelle Bachelet multiplicado por 1,5, o sea, peores, y con las que tuvo que transar este gobierno, no hay ni una posibilidad de ver alzas de sueldo. Perdona que sea tan negativo, pero yo creo que, salvo casos excepcionales, en los próximos 3 años, si es que se despeja el escenario constitucional a favor del rechazo. Pero si se despeja a favor del apruebo, yo me veo que vamos a estar muy cerca de las expropiaciones, que ya las anuncian no les da vergüenza. Veo fuga de capitales, veo fuga de inteligencia, de capital humano de Chile, y por lo tanto veo un deterioro
enorme para todos los chilenos. Absolutamente. Ustedes dos y Axel deberían ir a los matinales, no las personas que No están. nos invitan, pues, invitan a los que les sale fácil. Pues. Sí, yo creo que ahí la población chilena estaría mucho más informada. Yo creo que eso es lo que falta. Un poco lo que decía Vanessa hace un rato sobre el feminismo. Al fin y al cabo, si las mujeres que están buscando esta igualdad de oportunidades, que están buscando empoderarse más, supieran que existe el libertarismo, no se llamarían feministas, se llamarían libertarias. Lo que pasa además, Crypto, y que hay una cosa que también tiene que ver con la información y lo que se transmite a la gente en general y lo que se le enseña. Cuando tú vas a Europa, que son los países donde más se ha avanzado en el tema de igualdad de género, tú ves que el país, por ejemplo Alemania, en Alemania el 90% de la gente está a favor de la igualdad de género, pero solo un 7% es feminista. Y si tú vas país por país, el país que llega a tener más feministas, creo que es Noruega, con un 45%. En ningún caso supera el 50%. Y esto te habla también de lo que significa superar la mente maniquea del adolescente, ¿ah? Del que ve que Superman es bueno y ¿cómo se llama el opositor de Superman? No sé cómo se llama, bueno. Lex Luthor. ¿Ah? Lex Luthor. Eso, y Lex Luthor es el malo, ¿me entendí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que acá, como todavía seguimos pensando eso, entonces es muy fácil enseñarle a la gente, si tú tienes alguna herida, yo la uso, y mira, esos son los malos, los hombres son los malos. Entonces si tú estás de acuerdo con eso, ponte la etiqueta feminista. Y vamos por la igualdad de la mujer. En los países más desarrollados es súper simple, la gente no se cree el cuento. Tendrá la misma herida, pasará lo mismo, pero se da cuenta que ser feminista implica cosas que no tienen que ver con promover la igualdad entre mujeres y hombres. Porque además te voy a decir una cosa, si vamos a promover la igualdad, promovámosla en serio, pues guachito. ¿Sabéis qué más? A los hombres les dan en promedio 30% más de penas de cárcel por el mismo, o sea, de estar en la cárcel por el mismo delito que las mujeres. Ya, pues que nos suban a nosotros, pues también. Nos den, entonces, vamos por ahí. También que nos dejen a nosotras hacer de los trabajos más duros, donde prácticamente se produce el 97% de los accidentes laborales. Luchemos por esas cosas también, por ese tipo de igualdad. Y hay mucha otra igualdad, ¿no es cierto? Luchemos porque nos quedemos sin nuestros hijos cuando nos separamos de nuestras parejas también, igual como les pasa a los hombres. Y así, porque podríamos luchar por todas aquellas, o que nos manden a nosotras a la guerra y los dejen a ellos en la casa cuidando a los niños. ¿Por qué no luchamos por esas cosas? Porque igualdad, pues guachito, hagámosla bien. Estoy totalmente de acuerdo con la herida, estoy totalmente de acuerdo con que hay que penalizar el acoso, estoy totalmente de acuerdo con que la violación tiene que dejar al tipo y sacarlo en la cárcel, estoy totalmente de acuerdo con todo eso. Pero de ahí no se sigue que esté de acuerdo con que el hombre es el opresor, que existe un patriarcado, por favor. ¿Qué es eso? O sea, es una intelequia, de nuevo, es como el modelo, es como el sistema, es como... inventaron un demonio ahí, lo inventaron. ¿Y quiénes son? Son los hombres. Entonces los hombres resulta que nos usan a nosotras como objeto, porque si no somos objeto de deseo sexual, entonces ellos nos usan. Ah, y las mujeres no eligen a los hombres por cuánta plata ganan. Entonces, ¿hasta cuándo con la lecerita? Si para acá de acá le tenemos del otro lado. Entonces, cuando uno quiere igualdad, tiene que también sincerarse, digamos, que es lo desigual para los dos lados, no para un solo lado. Y entonces uno dice, a ver, si yo voy a ser feminista, ahora entiendo, por la diferencia entre ser una mujer inteligente, que entiende en qué quiere avanzar, en desigualdades que hay que mejorar tanto para hombres como para mujeres, ¿sí? O ser una feminista y llevar esa etiqueta es enorme, porque la feminista cree en un mundo que se llama patriarcado. Y eso lo inventaron recién. Y eso supuestamente que ha existido siempre. Y les voy a contar algo. Antes de 1850, la única gente que tenía plata era el rey, la corte, un poco el clero, y listo. El resto éramos todos perrajes. Y vivíamos todos como campesinos. Y los niños se tenían porque necesitáis fuerza laboral para sembrar el campo. ¿Qué patriarcado? Y los hombres se iban a las faenas más peligrosas y agarraban los animales más pesados, y las mujeres se quedaban en la casa con las gallinitas y con los niñitos haciendo las labores domésticas. O hubiéramos preferido nosotras enfrentarnos al puma, al tigre, al este, al otro, irnos a dormir 5 semanas a campo descubierto, con hielo, con todo, porque había que pastar las vacas.
Entonces, es que hay que estudiar, hay que meterse en la historia, hay que ver cuál es la realidad y luego decir, mira, aquí se inventaron un cuento, mira, igual es un buen cuento, y veamos si yo quiero creerme el cuento o no me lo quiero creer. Porque si yo digo que soy feminista, tengo que creer ese cuento. Es el punto. Y yo acabo de dar la pelea. A mí no me importa a mí aquí sí que no me importa. Porque realmente lo que están introduciendo en la sociedad con este odio de la guerra de sexo es que van a destruir la familia, las confianzas, los afectos, lo mejor que tenemos. Todo se nos escuece acá. Para mí, esta sí que es una pelea. La otra todavía la puede solucionar otra gente. Pero si las mujeres no damos la pelea por decir que hay que ponerle un límite a este odio que están insertándole, sobre todo a las nuevas generaciones, en contra de los hombres, a las mujeres se les están injertando ese odio y a los hombres les están enseñando a odiarse a sí mismos por ser hombres. Si no le ponemos un límite a esto, ahí sí que yo creo que esto ya no es economía, no es constitución, no son leyes, no es que de repente se pueda reordenar la cosa por un lado, no, esto es una herida mayor en la sociedad. Y eso a mí sí, bueno, me apasioné, lo siento, pero... Oye, son las 8. Y creo que como piloto del programa Facho Pobre, Revolución de los Fachos Pobres, por lo menos ojalá se hayan entretenido la gente que nos está viendo. Les agradezco a todos el haber participado, todo lo que nos escribieron, y su sintonía, y también la calidez de nuestro conductor, Cristo, y nuestro panelista estrella, Vanessa. Así que muchas gracias, nos vamos a tener que conectar. Así que yo no voy a agregar nada porque sería pasarnos en el tiempo. Ustedes son grandes, de verdad, un gran abrazo y bueno, si les gustó a la gente y a ustedes, esto va a seguir todos los martes. Bueno, nos vemos, muchas gracias a todos, muchas gracias. Muy bien, gracias por todos sus comentarios, los cariños van de vuelta. Cuídense. Chau. Oye, ¿se sintieron?